Hay trayectos, por ejemplo, ferroviarios de estaciones abandonadas, que Juanje ha estado hace poco en una de ellas, en Cantabria. En fin, podemos resumirlo en gente que está utilizando la red para intercambiar información sobre una España de la que jamás se habla. Eduardo Delgado. Eduardo, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Sí, y tenemos también a Verónica Rodríguez. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis, chicos? Muy bien, encantado. Oye, ¿cómo es esto de por qué surge en alguien la idea de ir a visitar una España que desde luego no es muy turística, no es lo que habitualmente uno busca, ¿no? Sino una España más bien sombría? ¿Cómo surgió en vuestro caso esta idea? La verdad es que nosotros viajamos bastante, no en plan solo fotografía, sino en plan turístico. Y empiezas a darte cuenta que hay lugares en los que al principio no te fijas en ellos, pero que luego los ves y dices, jope, mira, este lugar está abandonado. ¿Qué será un lugar abandonado? Vamos a entrar a ver qué es lo que hay. Entras una vez y la verdad es que es diferente. Entras y en muchos casos te lo encuentras vacío, en otros casos encuentras tal y como lo dejaron, se cerró y nadie volvió a entrar, y te lo imaginas cómo fue, y tú estás en ese momento y ya no está con gente, estás tú solo, pero está todo tal y como lo dejaron. O sea, me estás diciendo, Eduardo, que la sensación ya no es lo que hay allí, sino la sensación personal de vivir un lugar abandonado es muy especial, ¿no? Sí, la verdad es que es lo que más te llama la atención, la sensación de verte tú solo paseando por un lugar así, sin encontrarte con nadie. Entonces te imaginas cómo pudo ser. En el caso que has comentado, por ejemplo, de Avidesa o de otras empresas, te lo imaginas lleno de gente, pero ahí estás solo tú. Ves los despachos, todo el mobiliario que ha dejado, y lo ves vacío, no hay nada. Entonces te llama la atención sobre todo el silencio. Un silencio muy especial, imagino. Y además yo intuyo, amigos, que esta noche vamos a aprender mucho, porque siempre la audiencia es muy interactiva. Y aunque la cantidad de casos que vais registrando en las diferentes webs es increíble, yo sé que esta noche y abrimos esos contactos precisamente para eso, ¿no? Para que nos propongan casos que ellos conocen, que la gente tiene en sus lugares de origen y que tienen quizá leyenda o historia, y estoy seguro que daréis y daremos buena cuenta de ellos. ¿Tú recuerdas, Verónica, el primer lugar abandonado, el que inauguró estas historias? Sí, bueno, realmente fue en las primeras vacaciones que fuimos a Huesca, al Pirineo Aragonés. Fuimos a Jaca y pasamos por realmente fuimos a Viescas, ¿de acuerdo? Viescas, el lugar de la tragedia. Exactamente. Entonces, realmente donde está el camping, o en su momento estuvo situado el camping, al pueblo de Viescas hay escasos 2 kilómetros únicamente, y es una única carretera de doble sentido. Entonces, pues cuando nos dirigíamos hacia Viescas, vimos al pasar unos edificios que en primera instancia no nos dimos cuenta aparentemente de que podían ser el camping. Luego, volviendo a los pasos hechos en su momento también, pues lógicamente paramos el vehículo, vimos la entrada, accedimos a todos los edificios que en su momento ya solamente quedan... Era el camping Las Nieves. Las camping Las Nieves, exactamente, eso es. Pero es que lo que realmente nos chocó, nos sorprendió, es que todo está como quedó en el momento de la riada. Es que todo, el lodo, la piscina, los juegos infantiles, los baños, los vestuarios, todo, absolutamente todo igual. De hecho, incluso, Iker, te puedo llegar a comentar que quedan hasta restos, zapatillas, camisetas. Y si no recuerdo mal, Verónica, Eduardo, la tragedia de Viescas fue en el año 96 aproximadamente. Sí. Una gran cantidad de muertos arrollados por, decían, la mala situación del propio camping, ¿no? En una bajada de 2 montañas. Sí, efectivamente. Y ahí quedaba el camping a modo de urbanización, es decir, el lugar donde la gente tenía sus servicios. Sí, realmente cuando visitas el camping, ahora han puesto un cartel, creo que es del gobierno de Aragón, en el que se pone que se desdobló el canal, que en su día era solo 1 hora y 2, y lo que ha hecho es dejar esos 2 canales, han dejado al camping en medio. Entonces, pues alguien en plan reivindicativo escribió con spray que llama la atención: esto había que haberlo hecho antes. Y sí, la verdad es que ves la situación del camping y no está muy bien situado. Pues yo estoy muy contento porque además veo cómo lo contáis, y eso yo creo que a través de la radio respira de una forma muy especial, y que mucha gente ahora que es de allí se está identificando con eso, y que otra mucha gente está diciendo: oye, resulta que al lado de mi casa en Aranda de Duero, por ejemplo, hay una fábrica y yo creo que vamos a tener muchas conclusiones interesantes. Una cosa, Verónica, la imagen que se te queda, vamos a intentar hacerlo como un flash, ¿no? De una de las fotos que pueden estar en vuestros blogs o puede haberse quedado aquí. ¿Cuál es, por ejemplo, de este lugar, de Viescas? De Viescas, la entrada al camping. La entrada, lo que es la entrada principal, de ver esa entrada con esos 2 carriles, con una valla en medio, y simplemente entrar, ver la entrada, la subida hacia donde estaban las parcelas y las caravanas, y verlo todo desértico.
¿Los lugares con tragedia son diferentes a otros lugares donde no ha habido tragedia? ¿Donde uno sabe lo que ha pasado ahí? Sí, realmente eso te da que pensar. Nosotros, por ejemplo, el camping nos lo paseamos entero y es curioso porque la carretera... De día, me imagino. De día al atardecer, que le da también que el atardecer ya tiene su exactamente, su tono. No llega a ser de noche, pero tiene su tono. Entonces es curioso porque la carretera que va hacia arriba, hacia los Pirineos, pasa muy cerca. Es una carretera con bastante tráfico porque de hecho cuando fuimos nosotros es cuando la gente va a esquiar, y entonces el tráfico es bastante abundante y no se oye apenas la carretera. Entonces vas paseando y lo que oyes es sobre todo el viento, porque las hierbas están muy crecidas, allí no ha vuelto a haber nada, y llama la atención eso, lo cerca que estás de la carretera y solo se oye el viento, y eso piensas, jope, aquí murió bastante gente. Entonces recuerdas, porque yo creo que todos recordamos las imágenes que salían en televisión se veían las diferentes parcelas a diferentes alturas y cómo se veía el agua, que hacía una cortina por todas las parcelas, y las ves solo con hierba y mecidas por el viento, y la verdad es que eso nos llamó bastante la atención. La hierba, yo tengo una imagen que no olvidaré nunca, ¿te acuerdas, Carmen? En la Atalaya, a mí se me quedó, en Ciudad Real, un hospital abandonado de esos que también tenía su historia, ¿no? Y nosotros hacíamos el programa en Ciudad Real, y yo recuerdo, y dices, mira, luego te acuerdas de muchas cosas, pero el cerebro humano capta impresiones que uno tampoco sabe bien por qué, porque quizás has visto cosas más fuertes, pero pum, se queda algo. Y yo me acuerdo la impresión de un campo de fútbol de niños con la hierba que llegaba casi hasta la mitad de la portería, ¿no? ¿Cuántos años sin jugarse un partido ahí, no? Y una habitación acolchada, donde encerraban también a los que eran pues más peligrosos, ¿no? Se podían hacer daño, y también el ascensor caído. La verdad es que era un edificio impresionante. Cuidado, Carmen, luego con toda la teoría que hay de estos lugares, que lo haremos con nuestros amigos, de las pintadas y mensajes que se dejan en estos lugares. Yo me acuerdo uno que era un niño como con sangre en la cabeza. O sea, tú ves un pasillo gigantesco, también al atardecer, y llegas ahí al final y ponía, aquí te puedes volver loco. Sí. Eso, claro, es gente que va después. Podemos hablar también luego de la gente cómo se comporta, porque hay gente que se comporta bien y gente que no sabe respetar sitios que tendrán su valor, o que ya lo tienen. Realmente, y hay que advertir. Vamos a presentar a otros amigos, creo que vamos a disfrutar. Están en Radio Barcelona, en la cadena SER en Barcelona. Yo creo que ya están todos ahí perfectamente situados. Son Monse, nuestra técnico, está allí, y Sergio y Daniel, si no me equivoco. Sergio y Daniel. Daniel lleva la web, el blog La Última Visita, y Obsoletum, menudo nombre, es Sergio. Sergio, Daniel, amigos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches de Barcelona. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí escuchándoos y muy atentos a todo lo que pasa por ahí por Madrid. Claro, imaginaos esta conexión ahí de la España obsoleta, desconocida, extraña, olvidada. Pero claro, te dicen primer punto en la ruta, y Verónica y Eduardo nos sacan Viescas, y claro, ya nos han dejado como... en fin, es uno de esos sitios, imagino, con una potencia tremenda. Yo no sé si erais alguno de vosotros los que teníais la grabación de los pasos subiendo... Sergio, creo que me dice Carlos. Sí, correcto. Cuéntanos un poco, vamos a ver, Noel, si podemos escuchar de nuestros pasos, porque claro, fuera de contexto, pueden ser pasos. En su contexto, imaginamos a unos amigos que eligen un lugar, que se encuentran, parecido a Viescas, una estación abandonada de esquí en este caso, ¿no? Correcto. ¿Cómo es esta historia? ¿Por qué elegís un lugar? ¿Sabéis que ya está marcado en el mapa? ¿Os lo han comentado? ¿O a veces es ir por un camino y encontrarte con un sitio y explorarlo sin más? Bueno, en este caso ya teníamos referencias de esta estación, y bueno, fue un poquito un reto porque la idea era subirla nevada y bueno, fue el reto tan alto que solo llegamos dos personas del equipo se tuvieron que dar la vuelta, pero al final llegamos arriba, con la tormenta y todo conseguimos llegar arriba, visitar lo que era, pues bueno, la zona donde alquilaban todo el material, el restaurante. Realmente llegamos, costó, pero llegamos arriba. Sergio, ¿por qué alguien se dedica ya no solo a vivir estas experiencias, sino a difundirlas, por ejemplo, a través de un blog o una web? Esto engancha realmente, descubrir estos sitios realmente se convierte en una obsesión positiva. Totalmente. O sea, es una línea que una vez la traspasas, yo creo, al menos personalmente, que no hay vuelta atrás. Creo que en La Última Visita, Daniel en este caso es el protagonista, es donde aparece... o por lo menos donde hemos leído, luego que la gente busque, indague, seguro que recibiréis muchísimas visitas ahora también, y nos alegramos. Factoría Avidesa, que a mí me dejó eso
impresionado por la historia. Empresas que están en la mente de todos, que han acompañado nuestra niñez y de las que no queda nada. O sí, quedan imágenes de rodaje de una película de terror. Daniel, ¿me equivoco? Exacto, además estamos hablando de un edificio de muchas plantas y de mucha largura todas ellas, con lo cual existen en su interior unos pasillos enormes que, bueno, pasear por allí es bastante impresionante. Era inacabable, ¿eh? Lo de Avidesa es un lugar como un auténtico búnker, ¿no? Impresionante. Es impresionante, pero vuelvo a repetir, porque estamos acostumbrados que cuando alguien dice un lugar abandonado se puede imaginar una casa o se puede imaginar una masía aquí en Cataluña, pero hablar de Avidesa es hablar de un abandono colosal. Vuelvo a repetir, creo que tenía 7 plantas y no hay más que ver las fotos, o sea, es que no te lo acababas en un día, que el edificio era enorme. Y además hay apilados cientos de cuencos que aquí fotografiáis, quedan algunas maquinarias, incluso los lugares donde tenían a los pollos, ¿no? El criadero de pollos. Y una cosa que es tremenda, que es el laboratorio con productos químicos dentro intactos. Sí, estaban todas las botellas. A ver, se notaba que había entrado alguien, pero quizá quien había entrado antes que nosotros también había entrado a hacer únicamente fotografías, no se dedicó a destruir el lugar. Estaba un poquito tocado, pero por el paso del tiempo. Y sí, encontramos, por ejemplo, el laboratorio con todos los productos dentro, y también yo recuerdo lo que era la recepción, sí, con todo el mobiliario de madera todavía, y el despacho del subdirector, que todavía conservaba los sillones y la mesa del despacho y todo. La puerta donde pone subdirector, que te imaginas, no sé, las miles de circunstancias que tuvieron que pasar allí, toda una época, ¿no? En estos lugares, Daniel y Sergio, uno viaja en el tiempo realmente. Nos da la impresión de que estamos en el 2009, la tecnología, internet, teléfonos con GPS, podemos hacer prácticamente de todo en tiempo real. ¿Y qué pasa cuando llegas allí? Enrique y Verónica nos hablaban del silencio, de un silencio especial. ¿Vosotros estáis de acuerdo o hay otros elementos? Sí, entrar a un lugar abandonado siempre, a mayor o a menor escala, significa un viaje al pasado. Por lo que comentaba Eduardo anteriormente, decía, eres tú, tu cámara de fotos y el silencio que te rodea. Recorrer un pasillo, abrir una puerta y no saber lo que habrá detrás de esa puerta, es una sensación que te llena y, como dice Sergio, pues engancha muchísimo. Yo os pediría con un sí o un no, porque luego vamos a continuar, vamos a prolongar el tema durante la segunda hora. Creo que merece la pena, creo que se abre aquí esta noche un fenómeno que realmente vosotros, yo creo que es un factor muy positivo de la red, ¿no? Que habéis puesto en marcha, que esto nadie lo había hecho. Yo creo que en escasísimos libros, que los hay sobre el Aragón abandonado o Soria despoblada, pero no al nivel de exploración urbana real que estáis efectuando vosotros, ¿no? Si me decís con sí o con un no, ¿habéis pasado miedo en algún lugar? Miedo real en alguno de estos sitios, Sergio, Daniel. Yo personalmente no. ¿No? Bueno, vamos a decir un no. ¿Vosotros? Yo sí. Yo la verdad es que no. ¿No? O sea, tenemos a Verónica que sí, y luego nos va a contar dónde, y los demás con tranquilidad absoluta, que a nosotros de verdad, porque alguien puede pensar, quizás es la costumbre que tenéis, no, porque simplemente lo que impresiona de estos lugares, no sé, nos dejaría bastante... Realmente no es miedo a... Es miedo a lo que te puedes encontrar, pero de los tiempos actuales, por así decirlo. Es respeto hacia el lugar físico, que estás visitando. ¿No? Sí, sobre todo porque también, por ejemplo, aquí en la zona de Madrid se mete mucha gente a vivir y no sabes si realmente la gente que está allí viviendo, cómo puede reaccionar ante tu presencia. Entonces no es un miedo a decir, a ver si me voy a encontrar algo extraño, sino algo real. Yo recuerdo perfectamente, y te acordarás, Santi, de nuestro compañero Paco Pérez Caballero, cuando estuvo en Carabanchel. Claro, el miedo suyo, ¿cuál era, Santi? Pues efectivamente lo que estaban diciendo nuestros compañeros, porque yo creo que es la única vez que hemos mandado en Cuarto Milenio a un reportero con personal de seguridad, y falta que hacía, o sea, porque la verdad sea dicha, el sitio tenía una famita importante. Había gente además, cuando llegó cuando Paco Pérez llega a Carabanchel, había gente que estaba arrancando literalmente el hierro de las celdas, el cobre, para venderlo, el cobre, sobre todo estaban arrancando absolutamente todo para luego venderlo. Y luego hay obras faraónicas, de las que también vamos a hablar a la vuelta, obras a campo abierto de alguna forma, pero que nos siguen intrigando. Un reportaje sobre España abandonada lo hizo Juanje hace no mucho tiempo en Cuarto Milenio. Obras como absurdas, ¿no? Pero pocas tan impresionantes, Juanje, como Lemóniz. Hombre, lo que pasa que Lemóniz, la central nuclear de Lemóniz es, bueno, para mí es como un monumento a la locura, ¿no? Porque es aquellos 2 generadores nucleares, aquellas 2
enormes torres de hormigón, que realmente lo que se ve es algo nimio, porque el agujero que hace dentro y lo que serían los dos reactores nucleares son tremendos. Entonces, claro, ver que aquello se ha convertido en un nido de gaviotas, que porque todo... además el lugar es espectacular. Bueno, la bahía es una maravilla, es espectacular. Entonces, bueno, lo que sí es verdad que el lugar está lleno de cámaras de seguridad y hay guardias jurados dentro, pero bueno, se nota que se intenta colar mucha gente y había vallas rotas. De todas formas, si hay un peligro que me gustaría advertir sobre este tipo de sitios, que por ejemplo cuando yo hice ese reportaje de España inacabada, como tú comentas, pues viendo el túnel de la Engaña, que es parte de otra gran locura que fue la línea férrea Santander-Valencia, pues una noche que estábamos allí, no es que pasáramos pánico, pero sí un cierto respeto, porque empezó a llover y las filtraciones que tiene ya el túnel, pues se ha hecho que haya varios derrumbes importantes por la parte de Castilla y León. Ya está cerrado, y yo lo que sí espero es que un día por parte del gobierno cántabro también lo tape alguien, porque si no, algún día de lluvia va a pasar alguna desgracia. La España nada tan impresionante, imagino, para los ojos de un viajero de lo desconocido, que por ejemplo la central nuclear, pero sí, no solo es Lemóniz. Ahora que se está tanto hablando del Garoña y todo eso, en alguno de vuestros blogs, webs, no sé exactamente el cual, pero he visto Valdecaballeros. Yo creo que eso es como, bueno, el Chernóbil en España. Al lado de mi pueblo, por cierto. Sí, no podía ser de otra forma, pero sí, Valdecaballeros. Sí, la verdad es que es una visita que la teníamos desde hace bastante tiempo hasta que conseguimos hacerla, y no nos defraudó en nada, porque además tuvimos la suerte de que allí no hay, o por lo menos no había, el día que nosotros fuimos no había ni seguridad ni había nada. Había bastantes agujeros, con lo cual la entrada no fue ni legal ni tuvimos que romper nada, que son los principios que siempre propongamos nosotros, que es no romper nada para acceder al lugar. Y la verdad es que nos dejó encantados. Sí, porque comentabas el tema. No me cuentes más, Enrique, porque venimos ahora después de las noticias y fijaos, nos va a contar Verónica dónde pasó miedo, claro, evidentemente. Dónde nuestros amigos de Barcelona, Daniel y Sergio, y Enrique también, se sintieron más inquietos o no. ¿Qué lugares les impresionaron? ¿Cuáles proponen nuestros amigos? ¿En qué lugares hay que tener especial cuidado? Porque también es verdad, y la responsabilidad del periodista. Ahora no están escuchando 700.000 personas ahora mismo, pero en internet ni os cuento. Entonces, claro, ¿qué responsabilidad tenemos? Evidentemente que la gente, por favor, sea de quitarse el sombrero. Y yo no sé, quiero preguntarle a Daniel y a Sergio primero, chicos, estabais buscando ahí documentos antiquísimos de antes de la guerra, en algún caso, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué era? ¿Qué lugar era este? Eso era una antigua metalúrgica que, al parecer, por los documentos que estuvimos o que se encontraron en la primera visita, pues bueno, habían documentos planos de piezas que se habían hecho en el año 36, que se habían, en este caso, exportado a la Alemania en aquellos años, pues bueno, a la Alemania nazi, ¿no? ¿Y estaban ahí los documentos por el suelo? Estaban ahí los documentos y habían incluso pequeños albaranes sellados. Y realmente, pues bueno, era un regreso, un flashback, ¿no? Pues muchos años atrás, y era impresionante, ¿no? Estar allí dentro. ¿Cuál es el documento, Sergio, Daniel, que más os ha impresionado, que más os ha llamado la atención? No sé si quizás sea este precisamente, en estas rutas por lo abandonado, por lo olvidado, que habéis podido ver, que os habéis podido encontrar un cartel, un plano, un carnet, una fotografía. ¿Qué os ha llamado la atención a nivel de documento? Yo recuerdo en unas antiguas instalaciones de unas minas de carbón, en un pueblecito que se llama Cercs, aquí en la comarca del Berguedà, aquí en Cataluña, que encontramos en lo que era un antiguo dispensario, un antiguo ambulatorio, aparte de medicinas tiradas por el suelo, hallamos en su interior las fichas médicas de los mineros, pues de los años 50, de principios de los 60, en las que ponía pues enfermedades que padecían las personas que trabajaban en aquellas minas, y los diagnósticos de los médicos que los atendían, los medicamentos que les recetaban, etcétera. Realmente pues era muy curioso, ¿no? Porque tú tenías en la mano la ficha médica de Juan X y podías leer pues el historial médico de ese trabajador de aquellas minas. Era muy curioso, ¿verdad? Como la sensación de cómo un montón de documentos privados, personales, han quedado ahí al amparo de nadie. Alguien decía, uno de nuestros oyentes decía, lugares congelados en el tiempo. Y al terminar la primera hora estábamos hablando de lo que os impresionó precisamente eso de viajar a otro tiempo lejanísimo, de una central nuclear que realmente nunca llegó a estar activa, por lo que tengo entendido. Valdecaballeros. Efectivamente, nunca llegó a entrar en funcionamiento. Fue la época que se conoce como la moratoria nuclear, que tuvo España cuando el gobierno socialista llegó por primera vez al poder.
y era una reivindicación que tenían, que era sobre todo a raíz del desastre de Chernóbil, que era cerrar las centrales nucleares, y a esta central le pilló en medio y efectivamente no se llegó a poner en funcionamiento. Estaba terminada, llegaron a estar allí que yo es un dato que tenía fallido en el blog y una persona del municipio me escribió y me lo corrigió, que efectivamente estuvieron allí los reactores. Estuvieron allí los reactores, pero físicamente, pero no llegaron a entrar en funcionamiento. Verónica, ¿en qué lugar has pasado miedo? ¿Realmente te sugestionaste o viviste algo que es el miedo en un sitio abandonado? Realmente fueron en dos casos. Uno por miedo físico, como comentaba antes también Santiago, en la cárcel de Carabanchel. Y aún así, yendo un grupo de bastantes personas, había que tener muchísimo cuidado, porque lógicamente no fue en su momento un sitio muy recomendable para ir solo. Ahí el misterio es la gente, ¿no? Correcto, exactamente. ¿Qué clase de individuos andan por ahí buscándose la vida, pero además con una sensación un poco siniestra? Nos contabais el caso de alguno que había casi sido agredido de forma grave, ¿no? Exactamente, sí. En su momento a Carabanchel no se podía ir solo, porque si llevabas algún tipo de cámara, algún objeto de valor, lo primero que hacían era intentar agredirte para robarte. Entonces, lógicamente, no recomendábamos ir, o si se iba, pues en grupos elevados o como mínimo 3 personas. Luego nos contéis qué clase de recomendaciones entre los 4 serían buenas, ¿no? 4 consejos, por ejemplo, para la gente que quiera, pues empezar a indagar en todo esto. ¿Y el otro lugar? Bueno, el otro es a nivel psicológico, en un hospital aquí en la Comunidad de Madrid que visitamos, en Madrid, totalmente abandonado. Estaba abandonado desde el año 96-97, lo único que, al ser un hospital militar, tuvo una seguridad, una vigilancia hasta pues 1 año, 2 años antes de que lo visitáramos. Y realmente el entrar, el ver toda la documentación, el ver los laboratorios, la lámpara del quirófano, absolutamente todo lo que es los nombres de las personas en las habitaciones, y que justo en el momento en el que estábamos visitando el hospital a última hora de la tarde se desencadenó una tormenta espectacular en el último piso, casi en el desván. Para mí fue impresionante el sentir no miedo a que algo te fuera a ocurrir, pero realmente una sugestión de que algo era diferente a lo que habías vivido. Sí, uno de esos sitios que, de película realmente, ¿no? Correcto. Es que los sanatorios, antes que hablabas de Carabanchel, lo hemos comentado en alguna ocasión, uno de los lugares donde peor me he encontrado. Yo pude visitarlo con gente, no porque estuviera preso, que la gente si no ya enseguida empieza a ver que había dicho que había, pero pude hacer una visita con los presos, con Carabanchel en activo, un día entero con ellos y un poco, no infiltrado, ¿no? Y tuve una sensación en algunos lugares tremendo, pero una sensación que se incrementó, y estoy recordando, dices, qué curioso el poder también de la fotografía, ¿no? Yo recuerdo una foto que tú hiciste, Carmen, de una paloma, que además fíjate que era una paloma, ¿no? El símbolo que tantas veces los presos dibujan y han dejado. Un cuadro de uno de los presos. Y luego vi una paloma física en una de las verjas, arriba, y la sensación de ese sótano de Carabanchel, donde se vivieron penas de muerte, donde había todavía las celdas de reposo de algunas personas que donde luego se ven sangre ejecutadas en las escaleras cuando bajamos. Sí. Y dices, ese lugar, yo no sé si pudisteis estar en ese lugar, en la zona más subterránea, que son unos pequeños calabozos. Sí. Allí llegó a estar un Garrote Vil, ¿lo sabíais? Sí, es que estuvimos buscándolo. Anduvimos como locos buscando el famoso Garrote Vil, que creo que fue el que mató a Jarabo. Claro, el mismo que mató a Jarabo, queda ahí, aunque siempre se sacaba al patio. Sí. Pero el lugar de reposo del Garrote Vil todavía queda marcado, allí nos lo decía el subdirector de la cárcel, por un círculo, una zona que es como un círculo, no el gran círculo central de Carabanchel, sino un círculo subterráneo. Sí. Yo creo que es uno de esos lugares donde la densidad, si es que existe, le deja a uno. A mí, por ejemplo, me dejó hecho polvo. Igual es que yo, no sé, tú pero lo a viste mí todavía con presos. Yo lo vi cuando quedaban solo unos pocos presos, acuérdate, y estuve mala varios días. Eso, nuestro amigo Avan de Abandonalia, creo que se volvió loco buscándolo. Creo que fue como 3 o 4 veces que estuvo a punto de arañar la lente de la reflex, tirando fotografías entre huecos, buscando el famoso sitio donde guardaban el Garrote Vil. Conectamos de nuevo con Barcelona, con Daniel y con nuestro compañero Sergio. Uno de nuestros compañeros, Luis Álvarez, que pudo hacer una de estas visitas de exploración urbana, así lo llamaban, fue al Casino de la Rabasada, ¿verdad? Y nos comentaban allí, yo no sé si es verdad o no, vamos a ver otros subterráneos, por ejemplo el metro.
el metro con sus leyendas. Y nos decían, Daniel, Sergio, que debajo de Barcelona, debajo de la misma Sagrada Familia, había una estación, no sé si dedicada a Gaudí o algo por el estilo. Y yo le decía, venga Luis, no me cuentes cuentos, que sí, que es verdad. ¿Es verdad, amigos, o no? Sí, es cierto. Existe una estación que no llegó a abrir. Creo que es la estación de Gaudí, no me quiero equivocar con el nombre, pero eso nos decían, Gaudí. Sí, juraría que es Gaudí. Es una estación que yo recuerdo que de pequeñito, que yo utilizaba el metro, recuerdo algún viaje en metro con mi madre. Mi madre me decía, mira, la estación fantasma, ¿no? Mi madre se refería a ella como la estación fantasma. Porque pasabas por ella, ¿no? Y pasabas por ella, claro. Incluso los empleados de Transporte Metropolitano de Barcelona la tenían ligeramente iluminada para que se pudiera ver, incluso para crear ese ambiente de estación fantasma. Si no recuerdo mal, era en el trayecto de la línea azul, la línea 5, entre Hospital de San Pablo y Sagrada Familia. Sagrada Familia, exacto. Justo, sí. Y aquí en Madrid tendríamos la estación de Chamartín, ¿no? Por favor. Chamberí, que se pasa y están hasta las publicidades todavía antiguas. De hecho, y perdona que te corte, hemos tenido oportunidad de visitarla ya cuando, el alcalde de Madrid decidió recuperar la estación y, es espectacular. Sí, además... Perdona que te interrumpa, tuvimos la suerte que era al poco tiempo de haberla abierto y hablamos con la gente que llevaba la estación y la verdad es que se portaron fenomenal, les dijimos para lo que era y retuvieron al grupo que estaba esperando para que pudiésemos fotografiarla a placer. Nos dejaron como unos 10 minutos más o menos para nosotros y sí, es impresionante el trabajo de reconstrucción. Yo lo tengo publicado en el blog, tengo las fotos de cuando entraron los operarios para empezar a hacer las obras, salen las fotografías antiguas de cómo estaba y de cómo ha quedado y desde luego es un trabajo espectacular. Hay que decir que chapó por el alcalde de Madrid en ese sentido, porque recuperar una joya como es la estación de Chamberí desde luego tiene... Mira, es que cuando uno además, sin saber, como es mi caso, ha vagado por diferentes lugares gracias a vuestra información, no sabe al final cuál de vosotros lo ha investigado. Muchos, evidentemente, son como clásicos ya y todos los amigos que están aquí han estado. Pero, por ejemplo, había uno, que a ver si me secáis de dudas, compañeros, en Barcelona y aquí en Madrid. Yo he visto en algún reportaje, en alguno de estos blogs, buceando por ellos, que me impresionó muchísimo. También había una piscina, también había como... era algo parecido a un camping o una comunidad como de vacaciones tipo Marinador pero en reducido, no sé si era Club Mediterráneo o algo así. Sí, eso los compañeros de Barcelona. A ver, Daniel, Sergio, sacarme de dudas porque yo es que estoy quedando muy mal cuando digo que me impresiona mucho, porque vosotros os veo muy... Pero es que a mí, yo solo con las fotos decía... ¿Qué lugar más terrible? Vamos, ¿esto qué es? El Club Mediterráneo está, lo tengo yo publicado en el blog de Última Visita. Es un complejo turístico vacacional que se hizo en el puerto de la localidad costera de Cadaqués, aquí también en Cataluña. Y fue una idea bastante original en su momento, que en lugar de construir un hotel de muchas plantas, se dedicaron a hacer pequeños bungalows a lo largo de todo un valle. Pequeños bungalows, pero que solamente eran como habitaciones, que solamente cabía una cama y un pequeño armario. Y luego había una zona de lavaderos, una zona de recepción, la zona de restaurantes, la zona de ocio, etcétera. Y todo este complejo se cerró porque se descubrió que era totalmente ilegal, puesto que está en un paraje natural en el cual no se puede edificar, con lo cual actualmente está abandonado y está vigilado también. Pues es impresionante. Fíjate que la propia disposición de las casitas, claro, una piscina abandonada, da una impresión. En el lugar rocoso donde está todo esto, ves las casitas y depende cómo las mires, es que parece hasta las urdes en algún aspecto fisionómico incluso. Parecen las casas de quien puede matar a un niño. Sí, es verdad. Sí, es que como digo, son unas casitas que igual hacen 2,5 metros por 2,5 metros, o sea, lo justo para que quepa una cama de matrimonio y ya está. O sea, son unas casitas que realmente son habitaciones, eso sí, individuales y todas con su puerta y su llave. Oye, ¿impresionan más, Daniel, Sergio, y os traslado la pregunta, las cosas que tienen que ver, por ejemplo, con los niños? Cuando encontréis algún dibujo de niños o algún aspecto recreativo, porque he oído hablar, y ahí fue Santi Camacho el culpable, como no, me pasó un día unas fotos de parques de atracciones de Europa del Este abandonados. A ver, Santi, ¿qué me quieres decir? No, es que ya que ha salido el tema, quería preguntarles un tema predilecto para ti, a nuestros amigos de Barcelona, ¿dónde está el Mazinger Z, ese de 10 metros? Mítico. Increíble. Porque tú y yo nos vamos a ir a hacer una foto allí. Sí. Y yo, El Mazinger Z está en Tarragona, en la localidad de Valls, en el Pla de Santa María. Es una urbanización
que también el Mazinger Z se creó para atraer a los futuros compradores de los chalets de esa futura urbanización que se iba a construir. Pero no hay más, o sea, eso es un Mazinger Z, pero ningún parque. Es increíble, o sea, imaginaros que vais con el coche por un camino de montaña, que atravesáis una pequeña urbanización de casitas unifamiliares, que de repente llegáis a una especie como de valle, y en ese valle, entre los árboles, aparece una estatua de Mazinger Z a gran tamaño, en medio, a tamaño enorme. 11 metros, me parece que 11 metros. Por cierto, amigos, yo que soy un fan, pero fan a niveles cósmicos de Mazinger Z, que marcó mi infancia como la de muchos, me imagino. ¿Quién es el loco que hizo eso de repente? ¿Se sabe quién puso ahí un Mazinger Z sin ningún aparente sentido en mitad de un bosque? Sí, fue la misma promotora, que bueno, era una manera de atraer los fines de semana pues a las familias. Incluso por lo que nos comentaron los vecinos, creo que hasta había una zona donde había una casita con Heidi y niebla incluida, y el único motivo pues era atraer a gente para luego venderles pues las casas, ¿no?, que había alrededor. Hablábamos de niños, impresión en estos lugares, porque por ejemplo en este club mediterráneo que comentabais, da la sensación, uno percibe casi a los niños jugando, como imagino que podía pasar en Biescas o cuando uno va por zonas más recreativas, ¿no?, piscinas, campos, no sé, yo creo que fotográficamente impresionan más. No sé si cuando estáis allí este objetivo también se cumple, de que algo llega más adentro cuando son niños, ¿no? Por ejemplo, eso, los parques de atracciones, creo, si no me equivoco, que uno que yo visitaba de niño, Archanda en Bilbao, sí, es otro de los míticos que está abandonado. ¿Qué opináis sobre estos lugares de niños? ¿Especiales o no? Bueno, yo quizá el que más me marcó fue el Hospital de la Sabinosa, que eso está en la zona de Tarragona, a pie de playa, porque había en una zona donde primero habían servicios pequeños para niños y una habitación llena de sandalias, pero completamente lleno el suelo de espardeñas, que es como aquí se llamaba en Cataluña, pues para niños. Una habitación completamente llena de un palmo de espardeñas pequeñas de niños, y realmente pues eso sí que es una imagen de aquellas que te deja marcado, ¿no?, que te impresiona. Claro, es la magia de la radio, ¿no? Ahora con esta música de Noel Calero la gente estaba viendo las pilas de alpargatas y pensando en mil cosas. Pequeño extracto de opiniones de amigos, porque pues estamos aprendiendo mucho de muchos sitios. Espero que tengáis muchas vacaciones este verano para cientos recorrer de mensajes, ¿no? todos los sitios abandonados. Os pasaremos luego bajo manga, compañeros de Barcelona y aquí de Madrid, información. Encantados. Porque claro, aquí lo importante es coordinarnos en este objetivo, ¿no?, que es conocer más la España insólita. Vamos a repetir las vías de contacto, Iker, a través de la página web de la Cadena Ser, www.cadenaser.com, también milenio3 con número @cadenaser.com, o el 7640, palabra clave milenio. La manera más directa de que nos lleguen los mensajes. Vamos a hacer una rápida batida. Tenemos esperando a un amigo en Canarias. Se va a estrenar una película impresionante, que tiene casi que ver un poco con este asunto. Bueno, de alguna forma cosas olvidadas. Serían filmaciones olvidadas. Se está hablando de nodos. ¿Os acordáis del famoso nodo, no? Bueno, pues nodos especiales, olvidados, que grabaron cosas demasiado raras para ser emitidas. Tenemos al director de la película. Se estrenará dentro de un mes y pico, pero vamos a ver qué hay de verdad. Lo tendremos en Las Palmas, si no me equivoco, ¿no? Compañeros, Carlos Fermín en Las Palmas, Elio Quiroga. Le vamos a pedir que aguante un poquito porque el tema es apasionante. Escuchamos, si te parece, en una batida, solo para saber un poco más qué están diciendo nuestros amigos. Nos dicen, en España impresiona el Hotel Centuria de Madrid, cerrado en 1979, completamente amueblado, está tal y como se cerró. Apuntamos. Fernando Ruiz nos dice, lugar de encanto misterioso, ruinas majestuosas como las denominé, Monasterio de Moruela. Año 2006, en mi peregrinar por la Vía de la Plata, salté a su interior por una ventanilla del ábside y es único. Hotel Centuria en Madrid, Monasterio de Moruela. Roberto nos dice, trabajo en Atenas y este año he visitado la antigua residencia de verano del rey Constantino, el padre de Sofía, y aunque la casa está vallada puedes pasearte por el jardín y la piscina. Mingauskas dice, no sé si aún seguirá abandonado, pero había una universidad en Cheste, en Valencia, que imponía. Sí. Felicidades por el programa. Yo fui militar en la Policía Militar de Las Palmas. De noche hacíamos rondas por la penitenciaría militar de la Isleta, que todo el mundo conoce, que está abandonada y da miedo de noche hacer rondas por allí, nos decía Carlos Lima. Eva dice, yo entré en un hospital abandonado de tuberculosos en Terrassa y lo que sentí aún lo recuerdo, hace ya 4 años, es increíble la sensación. Adri, en el Pinar de Viana de Cega, en Valladolid, hay un psiquiátrico abandonado. Están intactas las habitaciones con las camas, paredes acolchadas y en lo más alto
la capilla con sus bancos y su altar. María: yo también fui una noche a un hospital abandonado que era de tuberculosos. Yo soy de Herrera del Duque, al lado de Valdecaballeros. Mi padre trabajó en su construcción y por más que le pregunto, no cuenta nada. Central de Valdecaballeros, está al lado de mi pueblo, que es Alía. Muchos que trabajaron en su construcción murieron de cáncer, suerte que nunca funcionó. Impresiona la estación de Canfranc, parece encantada, nos dicen. Cerca de casa está el circuito Terramar de Sitges, abandonado pero intacto, hace medio siglo, donde se celebró el primer Gran Premio de España de Fórmula 1, nos decía Marín. En Madrid, en la calle Bola, hay un colegio abandonado y dicen que tiene habitantes sobrenaturales. Yo hice un trabajo sobre pueblos e iglesias abandonadas en Alto Aragón y de algún lugar tuve que salir corriendo por el mal rollo, nos dice María desde Jaca. En Gran Canaria hay un sitio que se llama la Cueva del Lagarto, lleno de túneles de la Guerra Civil. Son muchos kilómetros, nos decía Alberto desde Las Palmas. En Busot, en Alicante, existe un hospital abandonado de tuberculosos que da pavor, sobre todo si se visita por la noche. Yo incluso he pasado por allí. Bonito y misterioso Río Malo de Arriba, Las Urdes. Al llegar apareció un perro que nos guió por todo el pueblo. Camas, abrigos colgados, está abandonado. Giorgio nos dice que está viendo algunas de las fotos de los blogs, que está asustadísimo. ¿Cómo es posible que en ningún momento paséis miedo? En Pamplona está el fuerte de San Cristóbal, la antigua cárcel militar de la Guerra Civil. Está abandonada y es impresionante. Galerías subterráneas e historias de fusilamientos. Nos lo decía Jesús Mari. Bilbao, hay unos túneles de las guerras carlistas que recorren todo Bilbao. En la calle Mazarredo hay una entrada y en la calle Urribitarte también, nos lo decía Dioni. También está el Jardín del Valle de la Orotava, con signos masónicos. Es precioso y está muy bien cuidado y la historia acerca de ella es increíble. En fin, que es que son cientos. Dice Carmen que está inacabable hoy las vías de contacto, así que os daremos puntual... Tenéis que tener 4 vidas para recorrer sí. No, yo creo que significa algo que la gente, y lo sabíamos por el eco que tienen estos temas, lo considera como algo propio suyo y que puede ser conocido. Ante todo el respeto, ¿no? Y quería saber, antes de hablar de eso, de por favor, cómo tiene que ser un explorador de la España insólita, con qué respeto tiene que ir. ¿Parques de atracciones? ¿Habéis recorrido alguno? ¿Habéis conocido alguno de estos? ¿Como Archanda? No habéis tenido la suerte. Nosotros no hemos tenido todavía la suerte. Tenemos pendiente una visita a esa zona, toda la zona del País Vasco, porque como bien habéis hablado antes de Lemoniz, nos gustaría conocerla antes de que la desmantelen del todo. Y Archanda es también un sitio bastante interesante. Luego, aparte, por la zona de Bilbao, todos sabemos que ha sido siempre una ciudad muy industrial. Sí. El patrimonio industrial a nosotros nos interesa muchísimo. De hecho, somos colaboradores de una revista que es Monsacro, que se dedica únicamente a... Toda la zona de Baracaldo, Sestao, Portugalete, es un universo... Deja muchísimo vestigio y no es solo visitar sitios cerrados. Tienes también, por ejemplo, las grúas. Las grúas las ves ahí, que son gigantes de hierro pegadas a los muros de los puertos. Por ejemplo, en Avilés había muchísimo. Una lástima que se haya destruido todo, con lo que fue desmontar la factoría de Ensidesa, porque era muchísimo el material que deja siempre la minería, toda la zona del norte de España. La zona de Portugalete, sobre todo Sestao, Baracaldo, en el año 76 se decía, porque es una cosa que a mí me impresionó, que era una de las zonas más degradadas de Europa, porque esas fábricas, esas grúas, esas chimeneas, llegaban a estar en contacto directo con las casas. Es decir, la gente pasaba por debajo de tuberías de calentamiento, o sea, imágenes que no nos podemos ni olvidar y que de alguna forma también ya solo se pueden recuperar o en sitios como los que vosotros hacéis o en viejas fotografías. No va a quedar absolutamente nada más. Me gustaría que, si fuera posible brevemente, bueno, os invito desde luego a otro programa muy próximamente en la siguiente temporada para saber si luego Carmen seguirá con más la última tanda, porque dice que es inacabable, de datos, a ver si nos traéis nuevas noticias, chicos, a los 4 os lo digo, a ver si traéis nuevos casos e historias. Pero consejo, Verónica, vamos con un consejo que tú darías. Vamos a hacer 4 consejos del comportamiento de este fenómeno nuevo. O no es tan nuevo, porque, Santi, parece que esto viene de muy lejos, ¿no? Incluso el doctor Cardero nos hablaba de que en París en los años 60 se investigaba de esta forma, infiltrándose en los lugares. Pero en Internet parece que es un fenómeno recientísimo, por lo menos en nuestro país, ¿no? En Internet, desde luego, le da una dimensión que no tenía ni mucho menos hasta ahora. De hecho, también fíjate, a través del propio José Luis Cardero, teníamos noticia de que prácticamente desde los años 50 había grupos en Alemania que se dedicaban a explorar antiguas instalaciones nazis, búnkeres subterráneos, redes de túneles, etcétera. Donde te podías caer en un agujero y quedarte muerto. Decía Cardero, que estuvo a punto de matarse allí. No, y de hecho
mucho de eso todavía se encuentran tesoros increíbles. Es decir, las últimas veces que se ha descubierto un búnker intacto, y cuando digo intacto es con armamento, con botas, con munición, con absolutamente todo, que fue sellado un día y allí se fueron, esto hace muy poquito tiempo, o sea, estamos hablando de meses o un par de años máximo. Te quiero decir que todavía se pueden encontrar cosas, pero esos primeros exploradores que fueron los primeros en poner en conocimiento la existencia de este patrimonio oculto en Alemania, se podían encontrar con cosas mucho peores que un agujero, se podían encontrar con trampas explosivas, con minas, etcétera, etcétera, y era en aquel momento una afición muy arriesgada. Importante, Santi, porque vamos a preguntar ahora sobre los peligros. Pero primero un consejo, Verónica, para alguien que quiera meterse, porque ahora Internet te permite esta libertad, es decir, voy a hacer mi blog de los lugares que visito en mi zona. Bueno, y te permite que nos digan que menudo perrazo hay en el parque de Archanda, que mejor que no intenten entrar. Hay un perro grande. Un perrazo. No es el perro negro famoso, ¿no? No sé si será negro o no, pero vamos. Archanda lo que tiene es, creo que las visitas que han hecho son guiadas. O sea que no es un lugar donde... Efectivamente. Vale, ahora hablamos un poco de la seguridad, si os parece, para que la gente no se aloque y no vaya a todos los sitios a la brava. Quizá el consejo puede ir por ahí. ¿Qué hay que hacer? Primera norma básica en vuestro libro de actuación, ¿no? Para dedicarse un poco como hobby a exponer estas cosas que son de la España abandonada. Pues lo primero, lo inicial que se puede hacer en este caso es no ir nunca solo a ver un lugar abandonado. Importante, no ir nunca solo. Nunca, en ningún concepto ir solo, porque aunque tenemos en estos tiempos ya teléfonos móviles, en muchos de los lugares no hay cobertura, no hay ningún tipo de instrumento que se pueda avisar a un familiar, a cualquier persona, y si te caes o te ocurre cualquier incidente, pues lógicamente... Pues me parece, Verónica, interesantísimo. Esto sería como el submarinismo, ¿no? Eso de ir solo es un poco complicado. Enrique, tu consejo, así como... Edu, perdón, te llamo Enrique, vale, perdóname. Eduardo, mensaje claro. Sobre todo, yo el mensaje que doy no es sobre la seguridad, porque creo que es la seguridad hay que tenerla desde el momento en el que ves dónde te vas a meter, tienes que ir con pies de plomo. Sobre todo, que la gente respete. Yo es lo que he dicho siempre. Porque te has encontrado mucha falta de respeto en muchos lugares, ¿no? No, en general la falta de respeto es patente, sobre todo aquí en España, porque Dani, por ejemplo, que ha visitado Europa, ha tenido esa suerte, lo puede decir, aquí en España parece que la gente se tiene que desestresar destrozando, es algo que no he entendido jamás. Porque si tú llegas a un sitio y lo ves que está intacto, no lo rompas. Pues es que no le veo un sentido a destrozar. Mira, fíjate, civismo, ¿no? Eso lo decíamos nosotros en Chile. En Chile los geoglifos están en medio del desierto. Todo el mundo va a visitarlos, pero nadie se le ocurre pisar ningún geoglifo. Bueno, no hay el concepto de lo sagrado. No hay ninguna existe, valla, no hay nada, absolutamente nada. Sí, pero por mucho sagrado que haya, Iker, siempre hay gente que va y lo puede pisar. Como aquí tenemos mucha gente que va a visitar estos lugares y no los destroza. Bueno, es que en España y tenemos geoglifos o vistas de Nazca y no habría nada ya. Por eso te digo que aquí tenemos que cuidar también lo nuestro, porque ochate cómo lo hemos visitado y cómo estaba la última vez que lo visitamos, que daba pena. Daba pena y no por el misterio, precisamente. Daniel, eras mencionado, has estado en Europa, por cierto, ¿hay mucha diferencia con los lugares abandonados de Europa? ¿Hay un mayor cuidado? ¿También tenemos que aprender de eso? Muchísima diferencia, es espectacular el nivel de los abandonos. Yo te puedo hablar de la zona de Bélgica y de la zona de Alemania del Este, que comentabais hace poco el tema de las instalaciones nazis. Ahí existen sanatorios, existen aeródromos y existen cuarteles donde lo único mal que ves es causado por el paso del tiempo y por las goteras y por las humedades. Pero no por la acción humana. Grafitis, lo que aquí entendemos como un graffiti de pintar una pared, según qué sitios en Europa es muy difícil ver un graffiti. Bueno, pues eso es interesante dejarlo claro, ¿no? Tenemos una vez más que tomar nota. Sergio, ¿algún consejo más para, yo no sé si llamarlo exploración urbana, porque tampoco es urbana solo, ¿no? Pero bueno, para esta exploración de la España desconocida, ¿algún consejo más? Bueno, yo personalmente, aparte de los que han comentado los compañeros, que coincido con ellos, quizá el momento de entrar a cualquiera de estos sitios, hacerlo completamente en sigilo. Es siempre mejor poder tú detectar quién hay dentro antes de que detecten que entras tú, porque no sabes lo que te vas a encontrar realmente en el interior, ¿no? Último consejo, Daniel, que te habíamos dejado fuera con esa
declaración sobre el tema comparación Europa-España. Un consejo que tú nos digas. Yo creo que es muy importante el comportamiento que uno adopta dentro de un lugar abandonado. Evidentemente no puedes entrar como Pedro por tu casa, pisando donde te venga en gana y subiendo por toda escalera que veas. Hay que asegurarse un poquito de dónde pisas y por dónde subes. Y una vez que estás en tu casa, que estás procesando esas imágenes que has obtenido de ese lugar, es muy importante la no difusión de según qué coordenadas, de según qué sitios a terceros, porque nunca sabes quién te está leyendo al otro lado de la pantalla. Claro. Entonces tú no sabes si la persona que te solicita las coordenadas de un lugar abandonado te las está pidiendo porque realmente es un fotógrafo con la misma afición que todos nosotros, o es una persona que está intentando encontrar un sitio para hacer una fiesta rave. Claro. O para hacer un botellón, o para llevarse todo. Yo he estado en fábricas con ordenadores en el interior, con maquinaria, y eso es una pena que esté destrozado, como está destrozado, porque la gente lo sabe y porque se han difundido según qué coordenadas de según qué sitios. Hay que preservarlo, sí, claro, totalmente de acuerdo. Es la sensación de que tenemos hoy un patrimonio, pero ocurre muchas veces. Nadie podía pensar, por ejemplo, que determinada elemento mobiliario de los años 50, 60 o 70 ya tuviese un valor. Ahora lo tiene porque ya no existe, y eso empieza a ser parte del patrimonio histórico. De alguna forma, ahora podemos decir, bueno, si yo he visto eso cuando estaba, es imposible que tenga un valor. Bueno, no hace falta más que irse a París a las ferias de antigüedades de Brocantero y demás, y muchas cosas que hemos tenido en las manos, juguetes, cosas, ya son historia. Estos lugares hay que mantenerlos de alguna forma. Además, como decía Eduardo, esa sensación extraña que hay aquí de destrozar las cosas, que yo tampoco la acabo de entender muy bien, ¿no? De robar, desde luego, y de destrozar las cosas de una forma tremenda. Bueno, amigos, pues yo creo, Daniel, Sergio, Verónica, Eduardo, que ha sido un auténtico placer, que estamos ante un fenómeno nuevo, que aparte de vosotros hay muchos otros embajadores y amigos que se verán, imagino, también representados, y que me parece algo maravilloso, que si podemos ayudar en algo aquí estamos. ¿Y qué os parece si la próxima temporada, bueno, pues ya trazaremos nuestros hilos? Me gustaría, no una noche, sino varias, pasarla con vosotros, y que nos mostrarais nuevos lugares, sonidos de esos lugares, que viviésemos esos lugares, y que, por supuesto, y yo estoy seguro, ninguno de los oyentes de Milenio, es que estoy convencido porque sé cómo son, van a hacer ningún tipo de destrozo. Al revés, creo que vuestro mensaje de preservar será mucho más interesante. Vamos a repetir los nombres porque nos lo pide mucha gente, Iker. De los blogs, los nombres de los 4 blogs de nuestros amigos son Última Visita, de Daniel, Los Lugares Olvidados, de Eduardo y de Verónica, y Obsoletum, de Sergio Torres. Pero hay muchos más, hay muchísimos, que ya vayan indagando, hay muchísimos más. Damos una última batería de lugares simplemente, para que al menos nuestros amigos apunten. Mira, me ha cogido el boli, Eduardo, me ha cogido mi boli sagrado, que sé. A ver. Y está apuntando el hombre ahí, porque claro, ahí hay un montón de rutas. Marino nos dice, en Sitges también hay un parque acuático abandonado, cerrado a principios de los 90. Pues personalmente, parque acuático abandonado también. Vale muchísimo la pena su visita. Es muy impresionante ver los toboganes de colores perdidos en mitad del bosque. Es impresionante. Qué fuerte. Pauner dice que la cantidad de documental que se podría sacar de estos lugares tan fantasmales, que es ilustrador y que le gustaría crear historias basándose en leyendas y misterios. Gran inspiración. Oye, vuestro chicos, programa. Pues es ponernos y hacemos alguna cosa gorda, de hacer un gran documental sobre la España abandonada, porque yo creo que lo poético de alguno de estos... Ahora mismo yo veo las alpargatas, lo de Avidesa, la central de Valdecaballeros o el tobogán en mitad del bosque, y dices, claro, es que eso cómo no va a ser en la cabecera evocador, Mazinger, ¿no? Os recomiendo, eso por supuesto. Hacemos un directo cuando queráis. Que visitéis un antiguo castillo que perteneció a la Guardia Civil en Santa Coloma de Cervelló, en Barcelona, pero tened cuidado porque hay un pozo. Soy Álvaro y una vez pude inspeccionar la zona abandonada de los largos pasillos con sus múltiples habitaciones de estudiantes de la Universidad Laboral de Gijón. Yonay, en Gran Canaria, en Santa María de Guía, hay una ermita que se construyó sobre una pila de cadáveres y se oyen cosas. Si queréis venir, os acompaño. Mi padre estudió en la Universidad Laboral de Cheste y fui a visitarla con él cuando estaba abandonada. Era escalofriante aún de día. Un saludo, Víctor. Antiguo monasterio del desierto de Las Palmas, en Castellón. Da mucho miedo, nos dice Carlos, que es vigilante de seguridad. La próxima vez que vayáis a algún sitio abandonado, avisadme, que yo solo no me atrevo. Enhorabuena por el programa, nos decía Raúl desde Fuenlabrada. Hola amigos de Milenio, soy Pablo y los estamos siguiendo desde Córdoba, en Argentina. A ver cuándo venís a Cerro Uritorco, a ver hemos algunos estado ovnis, ya, hemos estado ya allí, hombre. Juan y Pablo volveremos. y Juárez. Yo he estado en el manicomio de Wintentau, en Alemania. Allí se cometieron las más atroces torturas nazis. Da terror verlo. José de Girona. En Girona hay cementerios abandonados. Si no les da miedo, les puedo decir dónde. Incluso un pueblo donde el acceso es muy difícil. En Bilbao tenemos un parque de atracciones con unas pirámides gigantes. Está en el monte y es acongojante.
Venid a Vigo y visitad la panificadora, la antigua fábrica de harina. Es un complejo enorme construido en 1915 y abandonado en los 70 y aún sigue allí, nos dice Churruca desde Vigo. Sebastián desde Verdún, cerca de Jaca, la antigua estación de Canfrán, en un almacén bifacturas de transporte del año 36. El famoso oro que pasó por ahí. El famoso oro de Canfranc, efectivamente. Bueno, un libro que además yo le recomiendo a todo el mundo porque es impresionante. Sí. Un gran en Segovia, el antiguo hospicio, ahora universidad. Se puede estudiar por las noches y si oyen ruidos, las mujeres de la limpieza no entran en algunas aulas. Valcarca, es casi un pueblo fantasma, solo está la cementera. Impresiona pasar por él. Señor. Nos dice un lugar muy inquietante, completamente cubierto por el color gris del cemento que se escapa de la cementera. Muy muy bonito, a nivel fotográfico. Muy muy bonito. Vaya historias, ¿eh? Pozo Amargo, en Morón. Teníais que haberlo visitado cuando estuvisteis por aquí. Está lleno de misterios. Es un antiguo balneario abandonado, nos dice José desde Morón. Pues tenemos que dejarlo ya. Espérate, que solo te digo uno. O sea, es que es increíble, es una invasión lo de... Te voy a aclarar lo del Mazinger. Se encuentra en la urbanización más de Plata, en Tarragona. Era un mirador, pero la historia dice que una niña murió y se cerró. Ostras, o sea que encima estos sitios, ¿cómo no? Tienen su mito, sea real o no. Nos lo decía Antonio. Una niña murió desde el Mazinger, hombre, no. Sí, porque a Mazinger se podía subir a través de una de las piernas. Claro, he visto alguna foto de alguno de vosotros dentro del Mazinger, ¿no? Sí, exacto. Se podía subir, parece ser que se hizo daño un niño, se mató y a raíz de eso lo tuvieron que cerrar. O sea, aquí hay una historia fascinante. Tienes que ir, Iker. No, yo tengo que ir. Yo lo malo es que tengo que ir a tantos sitios. No sé si Iker cabrá por el agujero ese. Sí, yo lo intentaré, no te preocupes. Pero mira, la idea es que todos estos mensajes forman un mapa desconocido, diferente, y que hay que ir investigando. Y que puede haber muchas posibilidades. Yo creo que queda claro el mensaje de respeto, ¿no? A estos sitios. Respeto a estos sitios es lo fundamental. Y sobre todo a mí me gustaría apuntar, como habéis visto en los mensajes, que no es una afición de unos pocos, sino que todo el mundo, que yo creo que todas las personas que están escuchándonos, todo el mundo conoce por lo menos un lugar seguro, un lugar abandonado que le ha gustado, le ha llamado la atención y que le gustaría que fuese visitado. Nosotros intentamos, todos los que nos mandan al blog, visitarlos, pero tenemos todo el tiempo del mundo. Pues fíjate lo que llega hoy y lo que vais a recibir hoy a partir de ahora. Lo interesante yo creo que es que todo el mundo, como bien dices, tiene un lugar abandonado cerca, pero todo el mundo ha soñado, ha tenido ideas evocadoras. La soledad de los lugares que estuvieron vivos y ahora no lo están, se quedan de una forma muy fuerte en nosotros, en nuestro espíritu, conocimiento, alma, como queréis llamarlo, y ahora llevarlo a través de la pantalla y que otros compartan esa sensación, aunque es muy distinto estar ahí que fotografiarlo, es un fenómeno nuevo y único, y a nosotros nos gusta dar eco, dar altavoz, que es nuestra obligación, a estos fenómenos que nos van a traer sorpresas, seguro. Bueno, Juanje, tú acuérdate cuando lo del Canal de Castilla, que es de los pocos lugares que el abandono se reubicó y vuelve a estar en funcionamiento, pero que durante un siglo ahí no había nada. La gente dice, ¿puertos en Medina? Sí, claro que había puertos. Sí, puertos fluviales en medio de Castilla-León, puertos fluviales que en principio su función era haber llegado a comunicar Castilla-León con el Cantábrico o bien con el Atlántico a través de Portugal. O sea, imagínate qué locura, qué sueño o qué increíble realidad si se hubiera llegado a dar. Lo que sí quería comentar cuando estabais hablando y los compañeros de Barcelona, que una de las cosas que más impresiona cuando uno va a lugares abandonados con diferencia son los documentos. Yo recordaré toda mi vida cuando estuve en el cuartel abandonado de la Guardia Civil, ¿no? El de la Guardia Civil en Asturias, recoger la carta de una niña que le daba el pésame y le escribía el pésame y su pesar por la muerte por el fallecimiento de su padre a una compañera, parece ser que asesinado por ETA. O sea, algo terrible. Y toda aquella habitación llena de clavos en la pared. Sí, en el primer piso, una habitación con clavos de haber hecho algún tipo de ritual de vudú, pienso. Pero el documento de la niña fue lo que realmente hizo que nos sugestionáramos, hasta el punto de que la ayudante de cámara que vino aquel día a trabajar con nosotros no es que dijera que no entraba otra vez en el cuartel, es que no volvió, que se fue del equipo. Efectivamente. Esos son secretos, Juanje. Pero bueno, esa es la realidad. Hay lugares que a mucha gente, según como sean, le impresionan. Ha sido un placer. Daniel y Sergio, acompañados por Mons en el control técnico, en la cadena SER en Barcelona. Gracias a los tres, un fuerte abrazo y volvemos a escucharnos, amigos. Eso espero, aquí estamos, para lo que queráis. Un abrazo, amigos, muchísimas gracias. Sergio, Daniel, gracias. Y Eduardo y Verónica, de verdad, muchísimas gracias por traernos con esta vitalidad todo este tipo de historias. Hay que investigar, hay que vivirlas, y os emplazo aquí en la próxima temporada, Aquí estaremos para lo que quieras. Con novedades. Gracias a ti por habernos dado esta oportunidad y para lo que tú quieras. Gracias, Eduardo. Gracias a vosotros. Verónica, muchísimas gracias. Bueno, pues ahora vamos con otro tema, un segundo de respiro, amigo Noel, porque vamos con los nodos prohibidos. Cuéntanos.
Cuéntanos algo desde el otro lado. SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. Dentro de poco, creo que a finales de julio, se va a estrenar una película que seguro que va a ser interesante. Pero ¿qué hay de verdad? Una película del amigo Elio Quiroga, que enseguida nos va a aportar datos, pero fijaos qué cosas más curiosas, qué declaraciones, la sensación de que hubo filmaciones que no se vieron. ¿Es verdad? ¿Es una recreación solamente literaria? ¿O hay algo de verdad auténtica en esto? Es una lata de negativo vacía, del Nodo, el noticiario cinematográfico del régimen de Franco. Pero estos no los podía ver cualquiera. El logo es diferente. Ve, Nodo producía noticiarios especiales para el Santo Oficio. Milagros, exorcismos, material peligroso. Los llamaban nodos secretos. Solo los podían ver altos miembros de la curia bajo pena de excomunión. Ni más ni menos. Una película que se llama así, Nodo, y que verá la luz sorprendiéndonos con una investigación, claro. Hemos visto muchas veces filmaciones de casos concretos, las apariciones de Vin Romà, fenómenos extraños, milagros, que fueron grabados realmente por los reporteros de Nodo. ¿Pero de dónde surge esta teoría? Junto al técnico Alexis está Elio Quiroga. Elio, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Gracias por aguantar un poquito ahí, porque ves que teníamos otro tema de película realmente también, ¿eh? Lo de la España abandonada es sorprendente. Sorprendente, la verdad, sí. Elio, te has metido en esta aventura, tú que tienes una trayectoria larguísima como guionista de algunos films importantes como Ausentes y tantos otros, y ahora te has metido en Nodo. El argumento nos ha dejado alucinados. ¿Qué es eso de los nodos secretos? ¿De dónde surge eso? ¿Es un rumor? ¿Es una leyenda urbana? ¿Qué pasa ahí? Pues está entre el rumor y la leyenda urbana, y yo creo que tiene visos de realidad. Yo, cuando me puse a investigar para escribir este guión, buscando una fuente para hacer una película de terror basada en la historia reciente de España, encontré pues justamente las filmaciones de Garabandal, que tú las conoces bien, de unas apariciones marianas que hubieron en ese pueblo. ¿Te topaste con Garabandal directamente? Documentos del Nodo. Y efectivamente, al parecer hay material que se filmó el Garabandal que es material de Nodo. Entonces me puse en contacto con la gente que lleva ese material, que básicamente son una secta, y me hice pasar por digamos que alguien que estaba en crisis de fe y necesitaba ese material, y me lo mandaron en DVD, lo vi, y a partir de ahí pues pude sacar conclusiones de que es probable que hubiera material de Nodo que se enviaba directamente, básicamente desde Madrid hasta el Vaticano, porque al parecer había una profunda obsesión por parte de Franco de convertir a España en un gran parque temático de milagros, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y la verdad es que muchos de los casos extraños de toda una época, sí, del Nodo, porque el Nodo empieza prácticamente después de la Guerra Civil, unos años después, empiezan las emisiones semanales. Habría que recordar un poco, para mucha gente que no lo sabe, qué era el Nodo realmente y qué importancia tuvo, Carmen, en nuestro país. Sí, el Nodo era el noticiero documental, así se llamaba, de eso las palabras Nodo, noticiero documental. La primera emisión se realiza el 4 de enero de 1943 y era pues un pequeño diario de noticias que se proyectaba obligatoriamente, porque era obligatorio en todos los cines españoles antes de la película. Se da desde 1942, que es cuando empiezan a hacerlo, hasta el año 1981. Claro, 81, es que yo de pequeño llegaba a ver el Nodo. ¿Tú, Santi, has visto el Nodo? Sí, claro. Claro, ¿y tú, Juan G? Muy por supuesto. Claro. Yo no me acuerdo. Tú no te acuerdas, pero el Nodo en el cine antes. Esa es la historia oficial. Miles y miles de latas de investigaciones. ¿Y tú crees, Elio, que algunas que tocaban directamente el asunto de los misterios? Yo creo que sí, yo creo que básicamente al tiempo que estos operadores se pateaban España grabando coros y danzas, también hacían un trabajo paralelo documentando otro lado de la realidad española. Digamos que para cubrir esa obsesión que tenía Franco de conseguir tener una especie de Fátima o de Lourdes en nuestro país, cosa que no consiguió al final, ¿no? ¿Tú crees que había realmente una obsesión por tener un lugar de peregrinación tan fuerte? Creo que sí, el hecho de tener a ambos lados de la frontera dos, digamos, centros de peregrinación católica, y el propio país, España, que estaba incluso consagrado a la Virgen María, lo consagró Franco también después de la guerra, pues era una especie de espinita que tuvo clavada toda su vida, ¿no? Incluso hay cosas que nos han impresionado y que podemos escuchar. La investigación, que sí que es totalmente real, de diversos grados dentro de la Iglesia, abogados del diablo, exorcistas, que la gente creía que no estaban, y al final hemos encontrado muchos de ellos que claro que estaban, y que tenían sus clases, se impartían clases
tú lanzas la hipótesis de que esas clases a veces podían estar amenizadas por algún tipo de filmaciones o de material gráfico. Escuchamos. Aquí os vamos a enseñar la labor más difícil que un miembro de la congregación debe afrontar: ser abogado del diablo. En vuestro trabajo os encontraréis con 3 tipos de casos. Tipo 1, demencia, histeria o simple fraude. Tipo 2, un suceso paranormal de auténtico origen milagroso. Y tipo 3, es mejor que nunca os encontréis con uno de estos, porque nada os habrá preparado para ello. Abogados del diablo, exorcistas, tú recuperas todo esto para este film basándote en hechos reales, Elio. Sí, y también recupero también psicofonías y cosas de este tipo. Y bueno, básicamente es una historia de fantasmas. Es una casa en la que hay algo oculto y en la que se esconden unos enigmas y que hay una persona que tiene que descubrirlos a toda costa, ¿no? Básicamente se está jugando su cordura. ¿Has tenido algún problema con la gente que pueda tener relación todavía hoy con los archivos de Nodo? ¿O crees que puede haber algún problema por poner ese nombre, relacionarlo con una cosa tan histórica y argumentar que pudo haber estas filmaciones apócrifas? No, al contrario, incluso la gente no se ha mostrado muy colaborativa, y en eso lo lleva Televisión Española, que son los que llevan el archivo. No ha habido tanta colaboración por parte de la Conferencia Episcopal. Las 2 o 3 veces que me puse en contacto con ellos para investigar, pues básicamente lo que hubo por el teléfono fue choteo, básicamente, ¿no? Pero bueno. ¿No querían ningún tipo de colaboración? No hubo ninguna en ningún momento. Ni siquiera para poder rodar, vamos. Tuvimos que inventarnos una iglesia con efectos digitales para poder rodar en su interior. Oye, vamos a aprovechar que tenemos a Elio en la segunda hora, aunque sea unos minutos, y lanzo una pregunta interactiva, si te parece, Elio. Igual es un poco atraco, pero yo creo que puede ser muy interesante. El cine de terror y el cine de terror español está muy de moda, y puede que haya gente que le gustaría preguntar a un director cómo es un rodaje por dentro de una cuestión tan pegado a nosotros, ¿no? Tan de misterio. Si alguno tiene una pregunta para Elio Quiroga, que acaba de hacer esta película que es de terror, qué efectos se utilizan, porque creo que hay una innovación importante en el terreno de lo digital, cómo lo pasan los actores, bueno, pues tenemos unos minutos para charlar con él, pero antes otro documento, Elio, fotos paranormales, y de esto se ha hablado mucho en la cinematografía española, en diversos films, fotos donde la película es muy sensible y capta algo. Escuchamos. Hace mucho tiempo alguien consiguió fotografiar esas cosas que solo tú puedes ver. La foto la hizo Samuel Ferren en el siglo XIX. Inventó una película que captaba cosas que el ojo humano no puede ver. Alguien intentó reproducir los trabajos de Ferren en España en los años 40. Un cámara del Nodo. Se llamaba Senel Martín. Un cámara del Nodo intentó experimentar. Ha habido otras películas, como la del amigo Nacho Cerdá, Ataúdes de Luz, que hablaba de un supuesto realizador, un sosillas de un realizador que se metió en un mundo oscuro y la fotografía tenía algo que ver. Es más, conocemos la historia del autor de un cortometraje que se metió también investigando con enigmas del arte y la imagen y lo fantasmagórico. Es curioso, siempre me he preguntado en torno al Nodo, por ejemplo, cómo de algunos fenómenos que tuvieron un gran eco hay muy poco. Por ejemplo, Belmez, el famoso caso de Belmez de la Moraleda, u otros que se sabe que hay un metraje que no se emitió, pero que está en algún lugar, en los archivos. Hay historias, me comentaba Santi fuera, más anecdóticas si queréis, pero de cómo se empleaban los cortes. Una en uno de los goles más famosos de la historia, por ejemplo, de nuestro país, Santi, el gol de Marcelino en la Eurocopa del 64. Sí, señor, el gol histórico de Marcelino, que casi todo el mundo cree que fue a pase de Amancio. Centro de Amancio, sí. Y realmente no fue así, y además así ha quedado demostrado, pues se demostró como 44 años después. Hay 2 versiones. Desde luego el pase fue de Chus Pereda, que era jugador del Fútbol Club Barcelona, pero la versión más políticamente correcta dice que directamente los realizadores de Nodo, por las limitaciones técnicas de la época, no tenían la jugada entera, así que con las imágenes de las que disponían montaron la jugada con un pase de Amancio y ya finalmente el gol de Marcelino. Que durante 45 años todo el mundo vio la jugada centrando un jugador y rematando el otro en la historia, hasta esta Eurocopa, la más importante de la historia de España. Efectivamente. Luego hay una versión un poquito más conspiranoica que dice que precisamente por ser un jugador del Barcelona, equipo no muy afín al régimen, pero que es absurda, Santi, porque Pereda creo que mete el primer gol de ese partido. No, o sea, de hecho mete el primer gol de ese partido. Pero bueno, en el telediario de hoy hemos visto imágenes del desembarco de Normandía otra vez, y no hay imágenes del desembarco de Normandía. Cada vez que vemos en un telediario el desembarco de Normandía, bla 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 bla, y se ponen imágenes de fondo, son de maniobras de los norteamericanos. No hay imágenes del desembarco de Normandía. Cualquiera se bajaba, como te digo, con una cámara. con una cámara, con los alemanes barriendo la playa con ametralladoras. Entonces el Nodo, esa práctica, por limitaciones
de negativo o no, o por lo que sea, existe, y ha dado mucha conspiración a archivos ocultos en la época del franquismo dentro de Nodo, y archivos que podían tener que ver con lo sobrenatural. Elio Quiroga ha hecho esta película, y el rodaje no sé cómo habrá sido, porque hay una leyenda que incluso llega hasta las series de televisión. Nuestros amigos de Alguien Ahí nos lo han contado, que demuestran, por el éxito de audiencia, que el público español y el público joven puede haber crisis, pero el fenómeno del terror y de lo misterioso en la pantalla, Elio, sí, parece que vive una especie de renacimiento también, ¿no? Totalmente. Estás viendo películas como Rec o como El Orfanato. Hay un boom del cine fantástico español que parece que estaba olvidado hace años, ¿no? ¿Y por qué estaría tan olvidado, tan como de segunda fila, cuando luego muchas veces en taquilla y la gente quiere ver esto? No lo sé, también me lo he preguntado muchas veces. Yo creo que es algo también que nos tendemos a olvidar. Nosotros tenemos un lado mágico muy interesante y tu programa lo cubre de una forma extraordinaria, y todo ese lado mágico y especial que tiene España hay que explotarlo, porque creo que nos interesa y mucho, ¿no? Y que es parte de la cultura. ¿Cómo es un rodaje por dentro, Elio? Tú, por ejemplo, entre los artistas que están en tu película, Ana Torrent, que yo creo que son los ojos más recordados de la historia del cine español reciente, ¿no? Cuando era una niña, algunos de sus... la impresión de su mirada se ha quedado en todos nosotros, ¿no? Y luego fue una de las precursoras con Amenábar en Tesis, ¿no? Que devolvió un poco el fragor del género de lo fantástico, misterioso, extraño. ¿Cómo es un rodaje por dentro? Mucha gente haciendo preguntas de si los actores, por ejemplo, en el terror lo pasan realmente mal. Se meten tanto en los personajes que llegan a sentir miedo de verdad. Deberían sentir miedo de verdad, ¿no? Deberían, y de hecho, bueno, en el caso de Ana, que se mete mucho en los papeles y se los trabaja y se los curra mucho. Nosotros rodamos en una casa que está en Torrelodones, en Montepanarra, es una casa con historia, porque ahí al parecer hubo ejecuciones en la guerra civil y se supone que hay tumbas alrededor, tumbas masivas, ¿no? O sea, pues que habéis grabado en un lugar encima con ingredientes de verdad, no de atrezo, ¿no? Exactamente, no de atrezo. Y ella ella se dedicaba a trabajar sola el personaje en la casa cuando nosotros nos íbamos al catering a comer y todo esto, y una mañana ella dijo que se acabó, que nunca más, que no volvía a estar ahí, excepto para rodar. Pidió una roulotte y desde entonces se quedó en la roulotte, básicamente porque notaba algo pasa en esos lugares. En lugares en los que hay carga, como tú sabes, entras y sabes que hay algo, ¿no? Oye, ¿cuál era, Elio, la historia de ese lugar? Que nos has dejado ahora mismo helado a los cuatro. Al parecer, lo que nos contaron la gente que nos llevó a la casa y nos la enseñó es que fue frente de guerra y fue cuartel general de la tropa republicana. Y allí en un momento dado llegaron los nacionales y hubo ejecuciones masivas que la gente y los entraron ahí mismo en fosas. Mira, yo voy a contar una pequeña anécdota que me contaba un día Chicho Ibáñez Serrador. Y es que su padre, el gran Chicho Ibáñez Menta, yo le preguntaba por él sobre cómo se metía tanto en los personajes, ¿no? Lo que contaba Sara de Ana Torrent. Y fíjate qué historia que me pone un poco los pelos de punta, y es el arte, ¿no? El arte a veces cómo linda, y la interpretación cómo linda con el misterio. Me decía que su padre pues prácticamente conectaba con algo, pero así de claro, ¿eh? O sea, que realmente él se metía tan a fondo que empezaba a dibujar. Fíjate lo que te estoy contando. Narciso Ibáñez Menta y Chicho, que igual nos está oyendo a pesar de lo intempestivo de la hora, aunque os sorprenda, porque es un gran seguidor tanto de la radio como de la tele, y para nosotros, claro, es un honor. Pues Chicho, que sabe si nos escucha que es cierto que estoy contando, me decía que se ponía su padre a dibujar, pero tampoco sabía dibujar muy bien, y salía la cara, por ejemplo, de Edgar Allan Poe o del personaje que tenía que interpretar, y se veía transfigurado. O sea, durante ese rodaje él era como poseído por algo que no sabemos qué es, pero que le hacía ir más allá. Puede ser la pasión, Elio, puede ser la sugestión, lo que tú quieras, pero todavía hoy, esto me gusta, auténticas artistas como Ana Torrent sienten eso en algún lugar, ¿no? Totalmente. Y al menos en la parte en la que se desarrolla en el interior de la casa está, que podemos decir que tiene pasado, que está encantada, pues ella lo pasó mal físicamente. De hecho, su malestar y todo eso lo integró en su interpretación, y yo creo que lo ha hecho muy bien, pero vamos, lo pasó mal. Lo pasó mal. Y eso imagino que se nota en la película. Sí, totalmente. Ya te digo que es un lugar en el que prefieres no estar demasiado rato. Y de hecho nos pasaba a todos. Rodábamos, hacíamos los planos y enseguida todo el mundo se iba afuera a echarse un cigarrillo, a hablar, a descansar. Era estar dentro de la casa el menos tiempo posible. Qué bueno. Porque, Carmen, evidentemente has recordado a tu amigo William Friedkin, claro, con congeladores y pegando tiros para asustar a los actores y hacer que estén en un estado de shock. Creo que era demasiado. Bueno, no habrá utilizado, Elio. A saber. No creo que
haya utilizado, porque además los actores del No Exorcista llegaron a tener verdaderos problemas físicos en la espalda. Por ejemplo, la niña, la que hacía de Regan, de niña endemoniada, por los tirones en la espalda que tenía con esas cuerdas, aparte del frío, que claro, todos acabaron con unos constipados y unas gripes tremendas. Hay algunas preguntas que nos hacen para Elio, vamos a ver si nos las puede contestar. Nos dicen que si viste las imágenes de Garabandal, que si había algo diferente de las que se han emitido normalmente. En las que yo he visto de Garabandal son un par que se ven, yo las he visto en fotografía, pero no las he visto animadas. Yo sí las he visto animadas en este DVD. Son las materializaciones de hostias en la lengua de las niñas. En imagen, en filmación. Exacto, en filmación. Pues es muy difícil de ver, ¿eh? Y eso da no bastante es nada más fácil de miedo ver, que una película, la verdad. Por supuesto, claro. Joder. También dicen buenas madrugadas, Nave del Misterio. A la hora del rodaje, ¿ha habido algún problema con la sugestión por los temas del nodo? Se pregunta Tony de Mallorca. Bueno, tenemos ahí un primer dato, ¿no? El de Ana Torrent, pero yo no sé si más artistas o más situaciones llegan a generar ese clima especial cuando alguien habla de historias extrañas, como nos ocurre aquí, ¿no? Totalmente. Una de las cosas que hicimos fue, en la película salen varias psicofonías y usamos de ejemplo una que vosotros la habéis radiado en un par de ocasiones, que es una que grabó Germán de Argumosa hace un montón de años. Es más, hay un personaje que se apellida Argumosa en la película como homenaje a Germán de Argumosa. Oye, qué grande eso, Elio, me gusta, sí señor. Soy sí, fan. Qué bien. Si el profesor Germán de Argumosa, con el que tantas y tantas y tantas tardes pasé a solas con él, supiera que ha aparecido en una película, te aseguro que ahora, que seguro que me está escuchando, está sonriendo, te lo aseguro. Seguro que sí. ¿Y era una voz que decía? No, fue una que son todos sonidos. De las voces del infierno. Exactamente. Y se la pasamos al diseñador de sonido para que hiciera una psicofonía basándose en ese material, y el hombre, recuerdo que me llamó Gabriel Gutiérrez, que es un pedazo de diseñador de sonido de los mejores que tenemos aquí, que ha hecho Guerrilla, la del Che, y me llamó por teléfono diciéndome: Elio, ¿tú quieres volverme loco a mí? Yo no vuelvo a oír eso en mi vida, tío. Qué curioso. O sea, gente que está, qué bueno saber esto, gente que está acostumbrada a todo tipo de sonidos, sí, y que le llega esto que no sabemos qué es, pero que tiene como un aspecto, esa en concreto, como de malignidad total. Y les impresiona, ¿eh? Totalmente. Qué bueno. Cristian Marín nos dice: mi padre, hoy en día ya fallecido, era operador gráfico del Nodo y jamás la delegación de Barcelona rodó a Franco en sus visitas a Barcelona porque estaban bajo sospecha de ser rojos. Había mucha censura, nos dice Cristian. Imagino que a Elliot le gustará el misterio. ¿Qué opina sobre la película que pronto se estrenará 2012? Gracias y un abrazo desde Dos Hermanas, José Ángel. Acabo de ver el tráiler ahora, que fui a ver Ángeles y Demonios aquí en Las Palmas. Pues no sé, es una película de catástrofes y se ve ahí que tiene una pinta como muy, muy espectacular. También se pregunta a Manuela si alguien sabría decirme una noticia en el Nodo sobre las palomeras en Berián, en Navarra, el tema Alfageme, terror y locura, que dicen que aún continúa. No tenía ni idea, ¿tú, Santi? No, las palomeras, Alfageme, bueno, buscaremos información. Al parecer venían en el Nodo. Oye, Elio, del terror que se hacía simplemente con elementos físicos, se ha pasado al terror digital. Creo que, claro, evidentemente una historia a veces se complementa con esos efectos. ¿Se ha avanzado mucho? ¿Se puede dar terror o todavía la cara de un actor o un simple lugar es lo que realmente le llega al público y le impresiona? Yo creo que es una combinación de las dos cosas, ¿no? Como básicamente, por ejemplo, en el caso de Ana, que tuvo que actuar muchas veces durante toda la película asustada de cosas que no veía porque luego se iban a añadir en efectos digitales después de rodada la película, pues son cosas que sobre todo exigen mucho a los actores porque tienen que hacer ejercicios de imaginación muy, muy importantes, pero luego al final, si el actor está adecuadamente y ha pasado el miedo que tiene que pasar y ha pasado la angustia que tiene que pasar, luego complementado con un efecto digital, la cosa funciona muy bien. Ahora bien, si no hay de lo primero, no puedes hacer milagros. Oye, yo no me puedo, dinos 2 o 3 películas, porque tú entonces, Elio, eres un continuador así de claro del terror parapsicológico. Si estás empleando lugares encantados, filmaciones extrañas de extraños milagros y historias, y no desvelamos más, sacas psicofonías, eres uno de los que sigue la senda de otros maestros del terror parapsicológico. ¿Nos recomiendas 2 o 3 películas, no sé, que dirías, oye, clave, tótem e insuperables? Por aquí siempre tenemos un follón. Cuando mencionemos películas, aquí nos liamos unos con otros y haremos un ranking seguro con todos los oyentes pronto. Pero ¿tú cuáles elegirías? Tú que eres director de cine. Asimismo, rápidamente, pues te diría El Exorcista, que ya da miedo solo con el diseño de sonido. Esa película tiene un diseño de sonido súper agresivo. Sí, señor, qué interesante es eso, ¿verdad? Interesante, sí.
Y también al final de la escalera, que Amenábar siempre la ha citado mucho como una de sus inspiraciones para hacer Los Otros, una película extraordinaria. De momento llevas dos, que yo son las dos que hubiese dicho, seguro, ¿eh? El final de la escalera y El Exorcista. Y ahora mismo me queda un blanco, tendría que darle un par de vueltas. ¿Alguna española que te haya impresionado? Los Otros me impresionaron. Los Otros. Extraordinaria, absolutamente. No estaba mal El Espinazo del Diablo tampoco, ¿eh? El Espinazo del Diablo es una gran película. Una gran película y a veces ponemos su música aquí. ¿Más preguntas para Elio? Pues a ver si nos puede sacar de una duda. Le pregunta a Carlos que cuando se dispara a alguien, sé que la bala es de fogueo, pero ¿por qué siempre parece que sea de verdad? Y que luego cuando después muere, entre comillas, parece que no respira, como lo hacen los actores. Pues generalmente, los actores generalmente les pides que no respiren durante un rato y que aguanten la respiración todo lo que puedan. Algunos se olvidan y les ves respirar y de repente tienes que repetir la toma, pero bueno, generalmente suelen dejar de respirar un ratito y tampoco es demasiado tiempo. Oye, Elio, pues de verdad nos hace mucha ilusión que el terror fantástico, parapsicológico continúe. Seguro que nos vemos, seguro que el año que viene o la temporada que viene nos vemos, sabemos más de tu película, la seguiremos muy atentamente. Sobre te lo aseguro. todo preguntan desde Bollullos ¿Cuándo se estrena, ¿no? ¿Cuándo se estrena? ¿Qué día se estrena, Elio? Se estrena este viernes, el viernes 12, el viernes que viene. Ah, yo pensaba que era julio, yo pensé que era julio, me habían dicho julio. Junio. Esta semanita que viene. Ah, o sea que estamos prácticamente ante el estreno. Totalmente. Estamos fenomenal. Oye, pues mira, pues no lo sabía exactamente, Elio, pero me alegro un montón. Mucho éxito, compañero. Gracias por detalles como ese de Argumosa, ¿no? Revivido amablemente en el cine y a tu disposición para lo que quieras. Un saludo para todo el equipo y disfrutaremos con tu película. Gracias mil. Un abrazo, amigo. Un abrazo.